Eso es física, pero es humanidad también, eso es manos. Cuando unimos la mano izquierda y la mano derecha, automáticamente nos centramos, nos recogemos, nos interiorizamos. Creamos con las manos un símbolo bien reconocido en todas las culturas, un mudra, que es el mudra de la oración. Sin embargo, al unir las manos, no solo están nuestras manos, no solo hay energía, no solo hay infrarrojos, no solo está la energía del contacto, sino que también está nuestro sentimiento, nuestro reconocimiento, nuestro aprecio, nuestro amor, también está ahí entre las manos. Así que vamos a empezar haciendo manos y vamos a imaginar que somos los actores de nuestra propia vida. Claro, uno reconoce todos los actores, los que representan muy bien el papel de la tragedia o el papel de la comedia, los que cantan como nosotros quisiéramos cantar, los que actúan como nosotros quisiéramos actuar. Y en ese reconocimiento nos ponemos de pie y los aplaudimos. Pero ¿qué tal si ahora nos sintiéramos actores de nuestra propia vida? Y siendo actores de nuestra vida nos pusiéramos en lugar del espectador y reconociéramos que lo hemos hecho muy bien. En la tragedia, en la comedia, a veces en el rol del héroe, en el rol del villano. Cuando fuimos víctimas, lo hicimos muy bien. Cuando fuimos victimarios, verdugos, también a veces desempeñamos bien ese papel, sí. Cuando fuimos nobles, guerreros, inocentes, huérfanos, gobernantes, magos, tantos roles representamos en nuestra vida y también los hicimos, que este es el momento en que no hay que confundirse con el actor, ni con la tragedia, ni con la comedia, sino ir al rol del espectador, del observador, observarnos a nosotros mismos en la vida y reconocernos y aplaudirnos porque hemos sido excelentes actores en la vida. Así que ahora lo que vamos a hacer es un aplauso de gran reconocimiento por ese actor que en nosotros ha representado todos los papeles de nuestra vida. Todos vamos a un aplauso. Pero furibundo, un aplauso. ¡Bravo, bravo! Todos, ¡bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! Muy bien, ahora sintamos por un momento las manos. Es la energía del aplauso, claro, hay energía. Hay infrarrojos, hay radiación electromagnética, efecto piezoeléctrico, está todo eso. Pero no solo está eso, no está la energía, está la vibración. Una vibración mucho más sutil que se refiere al reconocimiento. Así hubiera sido un juego. ¿Qué tal si un día nos aceptáramos como punto de partida de la vida? No como el héroe de nuestros sueños, ni como el enano de nuestros complejos, sino como lo que somos, desnudos exactamente como lo que somos. Únicos, originales, tal vez no perfectos, pero sin competencia posible, porque somos únicos. ¿Qué tal si un día no solo nos conociéramos por nuestro nombre, nuestro apellido, nuestros roles, nuestra profesión, sino que nos reconociéramos, nos volviéramos a conocer interiormente, accediéramos a nuestro corazón desnudo, sintiéramos con intensidad y con un genuino amor ese ser que habita en nuestro cuerpo, que le da sentido a nuestros sentidos, a la caricia, a la mirada, a las manos, a la palabra, a la profesión. ¿Qué tal si un día, amando, reconociéramos al amante en nosotros? Amando a Dios, reconociéramos que es Dios el que ama por nosotros en nuestras manos. ¿Qué tal si un día, abrazando, nos encendiéramos en el abrazo y sintiéramos ese fuego interior
que parte de nuestro corazón cuando somos lo que somos, cuando estamos en el centro. Pues bien, Manos es una propuesta para seguir todo este proceso de humanización, no solo como un poema, no solo como arte, como la artesanía de las manos, sino como la ciencia misma de la evolución que está plasmada en nuestras manos. Está plasmada en la palma de la mano, en el símbolo de nuestros 5 dedos, que está plasmada en la piedra que labramos, cuando la mano se convirtió en un instrumento, que está plasmada también en la piedra que labra y talla la mano para hacer la mano humana, esa mano instrumento que nos ha permitido ser un día sembradores, cazadores, artesanos, amantes, creadores, músicos, pintores, que nos ha permitido ir ascendiendo, como si el ascenso fuera de la mano, de las manos, hacia el ser humano, como si nos pudiéramos humanizar a través de las manos y a través de las manos conquistar el portentoso nivel del lenguaje humano. ¿Qué tal si un día nos colocáramos las manos aquí, no aterrados, sino conmovidos? Vamos a poner las manos en esta zona. Cuando colocamos las manos en esta región del cerebro, la región parietotemporal, parietofrontotemporal, en esta región, nosotros estamos acariciando la corteza motora de la mano, pero también estamos acariciando la corteza que le da vida y movimiento a la palabra y al lenguaje. ¿Por qué dejemos una mano en la cabeza y movamos la otra mano? Porque cuando nosotros ejecutamos este movimiento, no solo es un movimiento externo, sino que se está generando un movimiento interno. El mismo movimiento eléctrico que mueve la palabra, mueve la mano, de tal manera que el lenguaje de las manos y el lenguaje hablado, el lenguaje de la palabra, están íntimamente ligados, es cierto. Cuando nosotros imaginamos las manos, vamos a imaginar nuestras manos. Un día fueron cascos en la evolución, no teníamos dedos. Estas manos fueron instrumentos para el soporte. Pero un día se fueron extendiendo las manos y fueron un instrumento de apoyo y fueron surgiendo las manos. Vamos a hacerlo nosotros como si estuviéramos desplegando miles o millones de años de evolución en este momento. Hasta que las manos se convierten en garras. Pero se van liberando los dedos, se van alargando los dedos y las manos se convierten en instrumentos para aferrarnos. Bueno, eso nos parece un asunto de la evolución, pero desde el punto de vista de la conciencia, en ocasiones estamos así. Aunque no hagamos las manos de esta manera, psíquicamente estamos en esta función de agredir. Y vamos a ver, porque vamos a jugar un poquito con esto, ver cómo todo esto se inscribe en el seno del cuerpo. Vamos a tratar de experimentar ese mudra o esa postura de las manos. Vamos a poner todas las manos en garras, ¿sí? Ahora vamos a sacar un poquito la mandíbula hacia adelante, así. Claro, uno se ríe, pero ¿qué están experimentando en este momento? Y eso es una postura de las manos, es una postura externa. Imagínense lo que ocurre internamente cuando, a pesar de no tener esta postura externa, esta es nuestra actitud en la relación humana. O cuando dormimos así, o así, además con el bruxismo, con los dientes apretados. Obviamente amanecemos con síndrome de fatiga, con fibromialgia, fatigados porque hemos luchado todas las noches. ¿Cuántas veces nos despertamos con las uñas literalmente enterradas en el cuenco de la mano? ¿Cómo dormimos? ¿Cómo expresamos nuestra conciencia a través de las manos? ¿Cómo esa conciencia se está expresando en el cuerpo? Ahora vamos a representarlo un poquito más allá.
y es que vamos a volver a colocar las manos en posición de garra, pero vamos a ser buenos actores, vamos a jugar, vamos a proyectar la mandíbula hacia adelante. Hagamos esto con el vecino. Y ahora pensemos desde dónde salió esa postura, esa actitud, de dónde salió el gruñido más allá de la garganta. ¿Sí? Nació de nuestra cabeza, nació de nuestro corazón, nació de la tripa. ¿De dónde nació ese gruñido? ¿Por qué hay una relación tan grande entre la postura de mis manos y mi plexo solar? ¿Por qué hay una relación tan grande entre mi actitud emocional o mi actitud psíquica en la relación y mi postura energética? Y cómo se están moviendo los neuropéptidos, los neurotransmisores, el cerebro, las emociones, la endocrinología, todas esas cosas están ocurriendo simultáneamente a través del movimiento de las manos. Y ahora vamos a colocar las manos en esta forma, simplemente. Miren mis manos, ¿sí? Se dirigen no así, la palma hacia afuera, no es esto, sino en esta forma. Abrimos un poquito las manos, cerramos los ojos y experimentamos este movimiento de las manos. Hay toda una fisiología asociada a este movimiento. Porque no es cierto que se mueven las manos, se mueve el cerebro también. Esto representa un patrón de ordenamiento, de conectividad en el campo neuronal. Nuestras neuronas se conectan de determinada manera cuando nosotros esbozamos ciertos movimientos. Ahora levantemos un poquito las manos y hagamos esta maniobra. Proyectamos las manos hacia adelante. E imaginamos delante de nosotros nuestra familia, nuestros hijos, como si los estuviéramos protegiendo, como si a través de las manos estuviéramos enviando lo mejor de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos para protegerlos. Y ahora coloquemos las manos en esta forma, hacia abajo, como si ahora ellos estuvieran llegando a nuestra casa, a nuestro hogar, y los estuviéramos acogiendo, los estuviéramos recibiendo. Y ahora colocamos las manos así, la mano derecha así, dejamos la mano izquierda cerca del corazón y ponemos el pulgar así y nos sonreímos y le decimos a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestro hijo, sin una sola palabra, con un solo gesto, que muy bien, que merece felicitaciones, claro, y lo hacemos así. Y si lo hacemos en la China, o en el Vietnam, o en Colombia, o en España, o en cualquier idioma, este es un lenguaje universal, que es el lenguaje de las manos. Y ahora vamos a hacer este mudra que es precioso. Recojamos la mano derecha, la mano izquierda, las unimos y nos inclinamos ligeramente y sonreímos. Y vamos a hacerlo con nuestro vecino. Le vamos a mirar a los ojos, le vamos a sonreír y nos vamos a aproximar desde esa sonrisa y lo vamos a saludar. No es necesario una sola palabra, solamente este gesto de bendecirlo. Puede ser con los ojos cerrados, lo imaginamos su presencia y lo saludamos. Saludarse es darse salud. Y ahora nos vamos a saludar. Pero recuerden, no saludar como si el saludo simplemente fuera un contacto manual rutinario, sino como si yo te diera lo mejor de mí. Y en ese abrazo de las manos, en ese contacto, sentir el intercambio, que yo soy parte de ti, tú eres parte de mí. Energéticamente lo vamos a ver, formamos un campo unificado, un campo integrado cuando nos saludamos. Y saludarse es darse salud, y darse salud es completarse, porque la verdadera salud es integridad, es estar completo. Entonces, mirándote a los ojos o sintiéndote, aunque yo no te viera, te puedo ver con los ojos del corazón y sentirte interiormente mientras te doy la mano. Al darte la mano te doy lo mejor de mí, te doy lo mejor
aquello ese sentimiento más profundo, más puro que hay en mi corazón. Entonces te voy a dar la mano y vamos a darnos la mano y nos vamos a saludar y nos vamos a decir mucho gusto, como si nos estuviéramos saboreando de veras, y mucho gusto, es un gusto encontrarte, es un gusto reconocerte. Claro. Allí no hay ninguna frontera, allí no hay ningún lenguaje, allí no hay ninguna condición. Cuando yo te doy la mano y soy consciente de ese momento, te estoy dando lo mejor de mí. Siempre que des la mano, entrega lo mejor de ti, que con toda seguridad se va a devolver enriquecido. Pero ahora viene un mudra total, que es un mudra maravilloso. Hay un ritual que nosotros, los médicos, conocemos, que es el reflejo de Moro. Ese es el ritual de la vida, ¿no? Un niño recién nacido, cuando hacemos un estímulo para ver la integridad neurológica, lo movemos bruscamente, entonces el niño, vamos a hacerlo como si fuéramos niños, sin sacarle los ojos al vecino, claro está, así. Hacemos este movimiento de apertura, esto es lo que hace el niño, se extiende y se va un poquito hacia atrás, y luego se recoge y se va cerrando y abraza, ese es el movimiento. Se llama el ritual de desarrollo. El ritual de desarrollo es que cuando neurológicamente estamos maduros, ante el estímulo que nos abrimos al mundo. Y en segundo lugar, abrazamos el mundo. Llevamos el mundo a nuestro corazón. Pero el ritual de desarrollo no se termina nunca en la vida. Hasta el último día de nuestros días, de nuestra vida, nosotros necesitamos el ritual de desarrollo. Cada encuentro humano, cada amigo, cada intercambio es un abrazo. Realmente la evolución es un asunto de abrazos, nada más. El abrazo, pongámoslo con ese, y es abrazar. Abrazar es encender el fuego, es llevarte mi fuego, el fuego interior, el fuego que hay en mi corazón. Ese fuego consumidor de aquello que realmente somos se integra cuando nos abrazamos. Y ahora, con mucho cariño, con un gran sentimiento, con un reconocimiento del otro, como si al abrazarlo abrazáramos lo más querido para nosotros, el nieto, el hijo, la madre, aquel ser que amamos, esa humanidad que siempre nos completa. Nos vamos a poner de pie y vamos a hacer la práctica del mudra fundamental, que es el abrazo. Yo te abrazo no desde el cuerpo, sino desde adentro, desde el corazón. No me importa quién eres, porque ya estás en mi interior, entonces te voy a abrazar. Nos permitimos el abrazo, lo sentimos. Y es que genera adicción. Pero además sería una estrategia maravillosa en esta época de crisis de ahorrar energía y de bajarle a la calefacción, ¿sí? Porque ahora todos tenemos calor, un poquito más de calor, ¿sí? Y ese calor viene de haber encendido un fuego interior. Bueno, una vez que tenemos ese fuego interior, ahora somos como niños, no nos importa, podemos fluir, hemos hecho el ridículo todos. Y ahora viene lo más maravilloso, hemos hecho el payaso todos, nos hemos reído de nosotros, eso sí que es una maravilla, ¿no? Que hagamos el ridículo, nos podamos reír de nosotros. Y cuando así podemos fluir como los niños o como el que canta, no para ser oído, sino que canta desde el alma, como el que baila no para ser visto, sino que baila desde la danza interior que en él habita. Cuando podemos permitirnos llegar a ese, que es el reino de la inocencia, el reino de la infancia permanente, no importa que tengamos 80 años, ¿no? En nosotros siempre hay
ese torrente, ese manantial de vida que está naciendo, y ese manantial de vida que se renueva en nuestro corazón, siempre es sanador. Bueno, ese es el arte de sanar con las manos, en la caricia, en el saludo, en el abrazo, en el masaje, en el movimiento de la energía cuando sabemos en qué sentido movemos las manos. Pero vamos a ver que esto no es un embeleco de poetas, y es algo así como un asunto New Age, sino que estamos hablando de la más antigua de las medicinas del hombre, la más reconocida y universal en todas las culturas humanas, la más científica, si se quiere, porque esto también, vamos a verlo, tiene unas profundas raíces en la ciencia y podríamos hacerlo sin ningún complejo. Entonces vamos a empezar nuestra excursión a través de las manos. Primero, las manos representan el arte de la liberación desde una postura que es horizontal y en que toda la geometría de nuestro cuerpo está orientada paralelamente al suelo, hasta que de pronto vamos ascendiendo a través de la conciencia y los reinos de la naturaleza que viven en nosotros hacia la humanización. Y nos humanizamos. Las manos representan un viaje maravilloso, que es el viaje de la conciencia. Desde una conciencia muy primitiva, que es la conciencia mineral y reactiva, a través de una conciencia un poco más avanzada y maravillosa, que es la conciencia vegetal, una conciencia sensitiva. Nos volvemos sensibles a la luz, al otro, a los pares de opuestos, a la atracción magnética. Surge la posibilidad de la reproducción, hasta que de pronto en ese sendero de la evolución ascendemos a algo maravilloso, y es la posibilidad del movimiento. No el movimiento externo, sino un movimiento interno, un movimiento voluntario. Cuando accedemos a esa primera libertad, cuando nos podemos liberar de las raíces y las raíces se vuelven patas y las patas se convierten en manos y las manos alas y las alas del Creador que hay en nosotros, nos permite ese maravilloso proceso de humanización. Estamos asistiendo al ritual de la evolución, y ese ritual de la evolución es la libertad. Tenemos una sensibilidad que va ascendiendo, esa sensibilidad se convierte en movimiento, ese movimiento en conciencia reflexiva, conciencia humana, que se convierte también en responsabilidad, la capacidad de responder frente al mundo, porque yo no le puedo pedir responsabilidad ni a mi perro ni a mi gato, pero sí puedo ser responsable, es decir, que cuando esa conciencia va ascendiendo y se libera en la responsabilidad, nos humanizamos. Ser humano es ser responsable, ser humano es reflexionar, ser humano es ser consciente de la propia conciencia, ser humano es utilizar la conciencia como herramienta creadora, como herramienta que nos sirve para continuar el proceso de evolución. Ser humano es proyectarse en la pintura, en la obra de arte, en el poema, en la palabra, en esa conciencia creativa que puede ir ascendiendo desde nuestro corazón. Ser humano es describir este movimiento, que obviamente no lo podríamos describir ni con las patas ni con las alas. Es misteriosamente unir el cielo, el mesocosmos, que es el hombre, los reinos de la naturaleza, y la tierra. Ser humano es crear un puente en la evolución que puede unir la conciencia superior con la conciencia que nos ha precedido en ese símbolo maravilloso que es el símbolo de nuestro corazón. Cuando nosotros hacemos este mudra, que vamos a reconocer como el mudra de la libertad, y acompañamos ese mudra o esa postura, ese símbolo, ese sello, uniendo nuestro hemisferio derecho con nuestro hemisferio izquierdo, uniendo nuestra cabeza con nuestro corazón, estamos generando un ritual que es realmente sanador, pero vamos a ver por qué. Vamos a ir un poquito más allá de la humanidad y vamos a decir que la evolución es un canto a la libertad. Vamos a tratar de reconocer ese canto a la libertad en algunos ejemplos. Ayer o estos días estaba viendo a un ser humano maravilloso en la consulta. Él es un hombre muy joven, un gran creador, un gran artista,
pero con un Parkinson absolutamente incapacitante. Es pintor, pero no había podido volver a pintar. Era un pintor muy bueno. Un día, a pesar de la espasticidad, la rigidez que genera el Parkinson, y a pesar del temblor, con muchas limitaciones, descendió a su taller y empezó a pintar. Ya se imaginan a alguien con rigidez y con temblor tratando de pintar. Sin embargo, hizo las creaciones más maravillosas. Yo estuve viendo las fotografías cuando fue a la consulta, las creaciones más maravillosas. Y obviamente le digo, ¿y tú cómo puedes hacer un trazo perfecto cuando estás temblando? ¿Cómo puedes hacer un trazo perfecto con esa rigidez? ¿Cómo puedes generar esa armonía en la geometría, en los trazos, en el color que nos impacta y evoca en nosotros ese sentimiento, que es el sentimiento que evoca el genuino artista? Entonces me dice, gracias al Parkinson. Porque antes del Parkinson yo iba muy deprisa, para estar en el momento, para estar en el instante, para estar en el segundo, para tener conciencia del color y conciencia del movimiento. Y dice, el Parkinson ha sido mi maestro, porque antes lo revolvía y lo mezclaba todo y no tenía paz interior, y ahora con esta enfermedad que el temblor no me deja, pues tengo que estar en cada pausa entre movimiento y movimiento. Y estar en la pausa entre movimiento y movimiento es estar en el instante. Ahora imaginemos que podemos estar en este instante y que en este instante podemos percibir nuestras manos. Vamos a colocar las manos por delante de nosotros y vamos a llevar nuestra conciencia a la mano derecha nada más. Sintamos la mano derecha, el peso de la mano, el calor, la temperatura, las sensaciones, la vibración. Sintamos cada uno de los dedos de la mano derecha. El dedo meñique, el anular, el dedo medio, el índice, el pulgar, el cuenco de la mano. Movemos nuestros dedos, permitimos su libre movimiento. Toda nuestra conciencia centrada en la mano derecha. Y ahora vamos a desplazar nuestra conciencia a la mano izquierda. Hacemos lo mismo. El peso de la mano, la temperatura, la vibración, las sensaciones que vienen de la mano. La conciencia al meñique, al anular, al dedo medio, al índice, al pulgar, a toda la mano. Y ahora vamos a llevar nuestra conciencia simultáneamente a las dos manos. Sintámoslas, tanto la mano derecha como la mano izquierda. Tengamos la sensación de nuestras dos manos en este instante. Toda nuestra atención está dirigida a nuestras manos. Y ahora sintamos a alguien que observa las manos en nosotros. El observador. Ese que habita en el instante. Ese que ha renunciado a todo lo otro para ser consciente de las manos. Y vamos a constatar lo que hay en nuestras manos en este momento. Hay calor, hay vibración, hay energía, como si todo se hubiera vivificado en nuestras manos. Y vamos a llevar esa conciencia presente en las manos, proyectamos las manos hacia adelante y la conectamos con las manos del otro, sin tocarlo, muy cerquita, apenas sintiendo su calor, su vibración. Vamos a sentir la mano del otro, las manos del otro. Acercamos y alejamos, ponemos las manos frente a frente, enfrentamos las manos y tratamos de sentir nuestras manos sin tocarnos, sentir la energía entre las manos sin tocarnos.
Ahora, con esa conciencia vamos a regresar y vamos a hacerlo nosotros, muy cerquitica las manos. Experimentemos la vibración en ese campo de energía que hay entre las manos. Experimentemos la vibración, el movimiento, el calor, la energía. Eso que habita en el vacío entre las manos es un movimiento de intercambio de energía. Y vamos a colocar las manos así, los dedos muy cerquita uno de otro. Y tratemos de percibir esas finísimas sensaciones del movimiento de la energía entre los dedos, como si algo saltara el vacío entre los dedos y los conectara. Y ahora vamos a exaltar ese sentir, la energía, generando un aplauso con los dedos. Todos aplaudimos, pero aplaudimos solamente con los dedos. Ponemos en movimiento los dedos. Percutimos los pulpejos de los dedos y ahora vamos a sentir la energía que hemos movido en los dedos, alejándonos un poquito, pero muy cerca, para sentir el movimiento de energía en los dedos. Ahora vamos a hacer un aplauso. Sintamos el movimiento de energía que hay en la mano después del aplauso y vamos a reconocer al ser que más amamos. Vamos a experimentar el sentimiento que nos evoca, esa persona por la que daríamos y ofreceríamos lo mejor de nosotros, la madre, el padre, el maestro, el abuelo, el nieto, no importa. Nos llenamos con ese sentimiento mientras movemos nuestras manos. E inundados con ese sentimiento, vamos a aplaudir como si lo aplaudiéramos. Ahora vamos a recoger la energía de nuestras manos. Ya sabemos que esa energía es la onda portadora de un sentimiento. Y lo más poderoso que hay en nosotros, aunque no se pueda medir ni fotografiar, son los sentimientos. Vivimos en nuestros sentimientos. Cuando alguien tiene una buena mano verde, una buena mano en la peluquería, una buena mano como cirujano, es porque está animando sus manos con los mejores sentimientos. Y esos sentimientos, vamos a verlo, brotan del corazón, que es el gran maestro del equilibrio emocional y el manejo de las emociones. Y animados con ese sentimiento vamos a pasar las manos muy cerca de la cara, como si fuera una caricia, sintiendo la energía de las manos acompañadas de ese sentimiento que continuamos experimentando. Pasamos las manos cerca de la frente, cerca de los párpados, de los pabellones auriculares, de las mejillas, como si pudiéramos regalarnos esa ducha de ese bello sentimiento que ahora experimentamos a través de nuestras manos. Y ahora vamos a hacerlo con mucho respeto, pero con mucha dulzura, con mucha ternura. Nos vamos a dar ese regalo, vamos a proyectar nuestras manos delante de la cara del otro, sin tocarlo, pero muy cerquita de nuestro vecino, nuestro compañero. Y vamos a permitirnos con dulzura, con ternura, animados por ese sentimiento, la magia de la caricia, del sentimiento y la energía que hay en nuestras manos. Eso es profundamente sanador. Vamos a ver por qué. Ya nuestras manos no son las manos, es la proyección del mejor de nuestros sentimientos que nace de nuestro corazón. Y el corazón tiene el campo magnético más poderoso del cuerpo, va mucho más allá del cuerpo y las manos son las mejores antenas del corazón. Nuestro pensamiento, nuestras emociones han construido la alquimia de un bello sentimiento y ese sentimiento se proyecta a través de las manos. Y ahora, después de acariciarnos así, nos miramos a los ojos y nos regalamos un abracito, nos merecemos otro abrazo.
Cuando una enfermera amorosa acaricia a un niño recién nacido, el niño crece mucho más rápidamente. Eso ya es bien reconocido en la ciencia, ¿no? Que las caricias liberan hormona de crecimiento, ¿sí? Que las caricias restauran el ritual de desarrollo. Cuando un marido no acaricia a su mujer, pues la mujer se va para donde el peluquero cada 2 o 3 días, ¿no? Así que también esta es una cuestión de economía, ¿no? Porque si yo no tengo quien me acaricie, pues me invento la peluquería al tiempo que sea necesario. Es muy agradable. No hay cosa más agradable. A mí me encanta que mi mujer me peluquee, aunque no lo necesite, pero claro, pues es que necesito su caricia en la cabeza, ¿sí? Ahora vamos a experimentar esa sensación también, como si tuvieran una buena mano. Recuerden, una buena mano es la del agricultor, la del sembrador, la del cirujano, la mano verde, la del buen peluquero. Eso es porque tiene una buena mano, y el que tiene una buena mano es porque tiene un buen corazón. Y el que tiene un buen corazón y lo proyecta a través de las manos es un maravilloso sanador. Eso es un sanador. No hay que ponerle misterio ni hacer un movimiento esotérico, nada de eso. Es simplemente que tengamos el corazón en nuestras manos. Y entonces ahora vamos no a imponer, sino a colocar la mano sobre la cabeza del otro, muy suavemente, ¿sí? Muy suavemente, sabiendo que cuando llevamos la mano, llevamos lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestro corazón. Imagínense que esa manito la ponen sobre el nietecito, sobre el hijo, sobre el hermano, sobre el ser amado, y experimenten ese sentimiento de ternura. Sientan la palma de la mano, envíen ese sentimiento, que las neuronas seguramente lo reciben. Ellas son procesadores prodigiosas de información de alta frecuencia, las altas frecuencias que salen a través de las manos. Muy bien, y ahora van a hacer este movimiento con las 2 manos. Este es un acto de ternura. Aquí tenemos una parte del cuerpo que está relacionada con nuestro cerebro emocional, ¿sí? Está relacionada con el sistema límbico. Esa es la zona de las mejillas, ¿sí? Un toquecito muy suave y con dulzura y con ternura en las mejillas tiene un efecto mágico, especialmente con los niños, ¿sí? Pero ahora, como todos nosotros ya somos niños, ya nos reímos de nosotros, todas esas cosas, entonces vamos a aproximar nuestras manos con ternura a las mejillas del otro, muy suavemente, a las del otro, con mucha ternura, eso. Y mientras experimentamos el contacto de las manos, nos miramos a los ojos. Y mientras nos miramos a los ojos, dejamos que el corazón sonríe en los labios, porque el corazón sonríe en los labios. Y ahora nos acariciamos sin vergüenza, nos podemos acariciar, permitamos resbalar nuestros dedos y nos acariciamos. Bueno, es una maravilla, miren que es posible. Cómo nosotros nos alejamos del cuerpo, tuvimos vergüenza del cuerpo, nos alejamos de la magia del contacto, nos alejamos del radar de la piel. No sabemos que todo el universo está en la piel, que cada punto de acupuntura es como una estrella que está ahí representada, el cielo estrellado está dentro de nosotros. Todo ese diseño maravilloso hace que nosotros respondamos al sol, ¿sí? La piel cambia toda su permeabilidad eléctrica cuando hay tormentas solares. Nosotros también seguimos con nuestra piel los ciclos solares, ¿sí? Nuestra piel cambia su resistencia eléctrica con la luna, no porque somos lunáticos, sino porque estamos en relación con todo nuestro ambiente. Nuestra piel cambia su resistencia eléctrica y su comportamiento en relación con las radiaciones telúricas, con los campos electromagnéticos que nos rodean. Cuando tú tienes un sentimiento de amor y te encuentras con un ambiente amoroso, pues entonces las mejillas se te ponen coloraditas. No necesitas tanta hemoglobina más factor ni de otro tipo porque ya está a flor de la piel, ¿sí? Si ustedes están tristes, su piel está pálida,
Pero cuando hay esa alegría genuina del corazón que se regocija, inmediatamente la sangre sale al radar de la piel y la piel se pone muy bonita. Así que ahí tenemos otras claves de la belleza. ¿Sí? Tal vez el mejor artífice, el mejor medicamento para la genuina belleza es la alegría. Un día lo vamos a aprender. Esa es la farmacopea de los valores espirituales, ¿no? Es cierto que todos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos cambian nuestra fisiología. Y es bien importante porque vamos a ver que eso está en la clave, está en el origen de muchas enfermedades. Bueno, estamos hablando de una ciencia maravillosa que es la ciencia del contacto. Y esa es la clave para toda sanación. Un adecuado contacto. Si hay contacto, hay impresión. Y si hay impresión interior, es decir, si a través del contacto tú tocas mi corazón, mi núcleo, entonces hay una relación armónica. Y toda relación armónica es terapéutica, porque una relación armónica yo te completo, tú me completas, nos completamos, salimos mejor de lo que entramos a la relación. Y todos los órganos de los sentidos son órganos del tacto, ¿sí? Por eso yo te puedo ver sin ojos, porque mi corazón ve. Lo esencial no es visible a los ojos. Como decía el Principito, lo esencial es visible al corazón. Pero puedo no oírte, puedo no verte y sentirte, tocarte desde adentro, tocarte con mis manos, recorrer con la caricia la geometría del amor en el seno de tu cuerpo y tener una relación maravillosa contigo y completarte y amarte y sanarte. ¿Sí? Así que el tacto es el órgano universal de los sentidos. Todos los sentidos son variedades del tacto. Todos los sentidos sirven para el contacto. Y el órgano esencial del tacto, en las medicinas sagradas de la universidad, de la humanidad, es el corazón. Si yo te miro y no te miro viéndote simplemente, sino reconociéndote interiormente, si yo te miro de corazón, mi mirada es sanadora. Si yo te hablo, no desde la garganta, no desde el intelecto, sino si te hablo desde lo más auténtico que hay en mí, lo más sagrado que hay en mí, lo más profundo, si mi palabra nace del corazón, mi palabra es sanadora. Si yo te toco y ese tacto se conecta al sentimiento más puro del corazón, ese tocarte se vuelve una caricia y esa caricia es un acto de amor. Si yo te pongo cuidado, si yo te pongo atención, te presto atención y te escucho, pero no te escucho desde el futuro, desde el pasado, desde la programación, desde el debería ser, sino desde el presente, desde mi presencia genuina, esa escucha es sanadora. Si yo respondo a tu necesidad, que es la necesidad de que te preste atención, a ver, la necesidad humana más importante es la necesidad de ser atendidos, de ser escuchados, de ser reconocidos, de ser queridos. Yo me siento querido cuando me siento escuchado, me siento atendido y me siento atendido cuando tú me pones atención, cuando tú me prestas lo mejor de ti, que es tu conciencia. Atender es cuidar y cuidar es amar, ese es tu querer, esa es caridad. De ahí viene la genuina caridad. Así que yo te amo cuando estoy presente. Qué bueno que pudiéramos estar en presente con nuestras manos. Bien, en Medellín, la ciudad de Medellín, había un policía. ¿Sí? Los policías de los países del tercer mundo tienen una vida un poco difícil porque no son muy bien pagados y además no reconocidos ni por el Estado, ni por su institución, y mucho menos por los ciudadanos. Entonces lo llevan difícil. Sin embargo, este era un policía muy especial, porque este policía recibía los pacientes que los traumatólogos no lograban aliviar. Entonces los esguinces, las luxaciones, las fracturas difíciles de consolidar que producen pseudoartrosis, todo eso iba al policía de la estrella.
Y el pobre los fines de semana, cuando tenía libre, tenía largas colas en su casa de un barrio pobre, y él colocaba sus manitos y lograba hacer con sus manos lo que no podían hacer en el hospital o en la universidad. Eran los mismos médicos de la universidad los que mandaban sus pacientes. Bueno, ese es el policía, se jubila y él sigue con esa profesión maravillosa del amor a través de sus manos. Era un gran especialista en traumatología a través de sus manos y nunca había estudiado nada. ¿Qué sabiduría oculta hay en las manos? ¿Qué tipo de energía maravillosa se esconde para que un hombre, entre comillas, analfabeta, pero no analfabeta emocionalmente, ¿sí? No era analfabeta del corazón, posiblemente no conocía de medicina ni de otras técnicas, y sin embargo sus manos sabían sanar? Cuando nosotros ya nos remontamos a la investigación, nos encontramos una cosa maravillosa. Hay un libro que yo les recomiendo mucho, que es un libro de Dolores Krieger. Ella es una enfermera norteamericana que descubrió un método que denominó, o redescubrió, porque realmente no hay nada nuevo bajo el sol, que denominó el toque terapéutico. Diseñó un tipo de toque terapéutico con contacto, es decir, un toque terapéutico en que las manos entran en contacto con el cuerpo. Diseñó los masajes, los puntos nodales para hacer los estímulos, pero luego se dio cuenta que podía tocar sin tocar. Entonces lo llamó el toque terapéutico sin contacto, es decir, las manos a distancia del cuerpo. Bien, eso no es un hecho anecdótico simplemente, porque su técnica se empezó a enseñar en más de 100 instituciones de nivel universitario a lo largo y ancho de Norteamérica. No estamos hablando de la China, o de la India, o del Nepal, o de un país por allá de otra cultura, estamos hablando en el medio de la cultura occidental. Una ciencia de las manos enseñada a nivel universitario, con muchísimos trabajos de investigación, incluso doble ciego, obviamente, incluso en casos complejos como grandes anemias, cómo es posible mejorar una anemia a través de la imposición de manos o a través de determinadas posturas de las manos. Bien, oyendo hablar de esto, hay dos psicólogos americanos, hermanos, Elmer y Alice Green, que trabajaban con la universidad, con la Fundación Menninger, diseñaron un experimento, inquietos ante esto, ¿sí? Y ese experimento lo llamaron el experimento de la cámara de cobre. Y ese experimento, que ya es un clásico en la literatura científica al respecto, es simplemente coger sanadores entrenados en el método de toque terapéutico sin contacto y ponerlos en un cuarto herméticamente cerrado con paredes de cobre para medir todos los eventos eléctricos que puedan ocurrir al interior y ver lo que pasa cuando uno de estos sanadores del toque terapéutico sin contacto pone sus manos delante del paciente. Ellos descubrieron algo impresionante, y es que en determinados momentos se generaban salvas eléctricas de potencial eléctrico de alrededor de 300 voltios que se podían registrar en el cuerpo del paciente. Afortunadamente son de muy corta duración, instantáneas, porque si no sería violento, ¿sí? Y también en las paredes del cuarto. Bueno, se siguió el experimento, se demuestra que los sanadores entrenados están generando un potencial 300.000 veces mayor que los potenciales biológicos conocidos, porque es que los potenciales biológicos son apenas de unos cuantos milivoltios, el potencial de una célula es de menos 90 milivoltios, el potencial de las neuronas alrededor de 50 milivoltios cuando desencadenan su potencial de acción. Pero ¿cómo nos desplazamos de unos cuantos milivoltios a 300 voltios? ¿De dónde está saliendo esa energía? Si no es que la conciencia tiene una acción sobre el campo cuántico. Bueno, nos quedamos ahí porque yo no me quiero enredar con el asunto, simplemente decirles que hay bases científicas más que suficientes para que nosotros podamos acceder en términos de la medicina occidental a lo que es el efecto terapéutico de las manos. Ya no vamos a hablar del sentimiento, del corazón, de la caricia, del poema, sino que vamos a hablar de pura ciencia. Cuando se lesiona una enzima, porque vamos a hablar ahora de la materia, ¿qué efecto puede tener la conciencia y las manos sobre la materia? Tenemos tripsina
y la sometemos a radiación ultravioleta para que pierda su mecanismo de acción enzimático, ¿sí? Y la lesionamos de tal manera que bajamos un 90% el potencial de la tripsina. Si nosotros aplicamos un campo magnético de intensidad conocida alrededor de 13.000 Gauss, es un campo alto, pues la tripsina puede regenerar buena parte de su actividad enzimática. Pero si ponemos a un sanador entrenado con la intención de restaurar la función enzimática de la tripsina, él logra el mismo efecto, a pesar de que el campo que se produce es de microgauss, ahí no hay ni siquiera miligauss, es un campo infinitesimal, y sin embargo se logra el mismo efecto. Aquí ya no estamos hablando de sugestión, porque obviamente yo no puedo sugestionar una molécula de tripsina, ni puedo sugestionar los átomos. Pero si empezamos a ver las experiencias, vemos cómo las manos inciden sobre la germinación de las semillas, cómo pueden reparar semillas lesionadas cuando han sido sumergidas en solución salina hipertónica, por ejemplo, cómo las manos pueden actuar sobre los cultivos celulares, sobre los cultivos bacterianos, cómo las manos pueden incidir sobre el despertar de animales bajo anestesia y cómo pueden multiplicar, mejorar el tiempo de reparación y acelerar la velocidad de cicatrización de las heridas en experimentos dobles ciegos bien concebidos. Así que ahora estamos ya no mirando las cosas desde un punto de vista humanista, sino también desde un punto de vista científico. Lo que pasa es que esos dos puntos de vista no son de ninguna manera contradictorios. Y ya si lo vemos en el mundo de hoy, encontramos en las guarderías los niños poniendo sus manitas. Y eso es una maravilla, ver los niños con ternura, autogestionando su salud, llevando sus manos en los mudras adecuados para movilizar la energía, para movilizarla en sus compañeritos. Y cómo cuando ellos empiezan a aprender y a practicar esto, se lo hacen a sus padres y sus padres se empiezan a sentir mejor, a relajarse, a tener más paz en su corazón, a relacionarse mejor. De pronto que desaparece una cefalea tensional, ese tipo de cosas, y cómo los padres van a las guarderías y desde las guarderías las escuelas de padres empiezan a proponer el método de la curación a través de las manos. Pero si vamos un poquito más allá, en ese mismo país que es Chile, nos encontramos algo extraordinario, es manos en las cárceles. ¿Cómo se cambia la cultura de violencia en una cárcel? No solo en la población carcelaria, sino en los funcionarios de la cárcel. ¿Cómo se puede cambiar a través de las manos? Cómo de una violencia atroz en que, claro, hay un gran hacinamiento, se mataban literalmente por el único colchón que 3 prisioneros tenían en un pequeño cuarto, cómo se lo comparten amablemente después de que se empieza a hacer el trabajo con las manos. Asistimos este año pasado a un trabajo de investigación muy interesante y es la violencia escolar. Se va a un sitio donde hay una gran deserción escolar y donde hay un tremendo proceso, un fenómeno terrible de violencia que no se puede controlar porque son niños que tienen una patología social muy grave ya cuando van a la escuela, ¿sí? Y encontrar que disminuye entre 80 y 90% el índice de deserción y mejora dramáticamente el comportamiento de ellos cuando sus profesores y 2 terapeutas pueden hacer las técnicas de manos sin ningún discurso sobre la violencia, simplemente armonizar la energía. Así que tenemos un lenguaje que es el lenguaje esencial de las manos que nosotros podemos aplicar. Cuando lo estudiamos ya desde el punto de vista médico en cosas un poquito más complejas como la consolidación de fracturas, nos encontramos que es perfectamente posible acelerar la consolidación de las fracturas, mejorar el proceso de formación de callo óseo y de osificación a través de las manos. Es decir, que estamos asistiendo
al nacimiento o al renacimiento de un paradigma que es tan científico como humano, pero sobre todo que está a nuestro alcance, que está al alcance de nuestras manos. Si ya lo vemos en otros términos, el empleo de las manos desde el punto de vista de lo que es la constitución de nuestro cerebro, nuestro equipaje neurológico, nos encontramos con algo maravilloso. Cuando yo muevo las manos, antes de moverla, antes de expresar este movimiento, ya algo se está moviendo internamente dentro de mí. Y eso que se mueve son potenciales eléctricos de aprestamiento en el seno del campo neuronal. De tal manera que este movimiento externo de las manos siempre constituye un movimiento interno. Cuando yo cruzo los dedos, no solo estoy cruzando los dedos, ¿sí? Cuando hago este movimiento, vamos a hacer todos este movimiento un momento, ¿sí? Y vamos a estirar un poquito como si nos estuviéramos desperezando. Elevamos nuestras manos y respiramos profundamente. Abrimos un poquito la boca, nos estiramos y generamos el movimiento descendente. Cuando yo estoy practicando este movimiento, ese movimiento no está en las manos. Ese movimiento está entre mis dos hemisferios cerebrales, está en el campo neuronal. Muchas neuronas se están integrando y entrecruzando cuando yo cruzo mis dedos, de tal manera que cuando yo genero un mudra es una postura de las manos. Vamos a colocar las manos así, por ejemplo, los dedos perpendiculares y el meñique está afuera. Esto no está ocurriendo solamente en mis manos, está ocurriendo en mi campo eléctrico cerebral. No está ocurriendo solamente en mi campo eléctrico cerebral, está ocurriendo en todo mi sistema nervioso y hay un patrón de organización o de información que corresponde a esta postura de las manos. Y cuando yo genero esta postura, vamos a poner las manos todas así, que es el mudra. Un mudra es un símbolo, es una postura de la conciencia, es como un sello, ¿sí? Eso está generando un patrón que desde el punto de vista del lenguaje universal, si yo les hiciera así, esto significaría todos o bastante o muchos. Pero cuando yo estoy integrando los dedos de esta manera, en esta forma, estoy generando un ritual de unificación que es maravilloso, porque los dedos están todos en relación con este dedo del centro, que es el dedo pulgar. Si yo mirara, vamos a verlo, la representación cerebral de este músculo, el cuádriceps, que es un músculo enorme, ¿sí? Es una representación pequeñita, pero este músculo despliega una gran fuerza. Y si miro la representación cerebral del pulgar, esta representación es muchísimo mayor que la representación de todo el miembro inferior. La representación del pulgar en el cerebro, es decir, la cantidad de neuronas que manejan la información del pulgar, es mucho mayor que el resto de la mano. Es el 50% o más de toda la mano está representada en el dedo pulgar. Y si yo hiciera este movimiento, vamos a hacerlo todos, ¿sí? Este movimiento que es la pinza, estaría repitiendo el ritual más prodigioso de la evolución. Somos humanos en cuanto que el pulgar puede entrar en oposición y en contacto con los otros dedos. Esto solamente lo puede lograr el ser humano. En el ser humano ha ocurrido un proceso maravilloso, es que estos 4 dedos literalmente se acortan y tenemos este tipo de rotación, de tal modo que el pulgar, y ese es el viaje de Pulgarcito que daba pasos de 7 leguas, no, los 7 leguas de la evolución es precisamente la evolución del pulgar. Si nosotros generamos este movimiento, pongan las manos así, así. Si yo genero este movimiento y cuando hablo puntualizo de esta forma, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo? ¿Este movimiento a qué se refiere? Cuando hacemos este movimiento, dejémoslo, se refiere a la afirmación rotunda, ¿sí? Al punto final,
al dogma. Realmente un lenguaje dogmático se acompaña de este tipo de movimientos, ¿sí? Es esto y punto, y se acabó, ¿no? Yo me acuerdo muy bien porque cuando mi papá me hacía así, ahí no había tu tía, no teníamos ninguna alternativa, ¿sí? Entonces, miren que es muy importante, igualmente, cuando yo hago este movimiento de señalamiento, yo lo llamo el mudra del pistolero, ¿no? Porque yo te apunto, me separo, te juzgo, te señalo, es un movimiento que hacemos con mucha frecuencia, aunque no lo hagamos porque estamos criticando, estamos señalando, este mudra también tiene un efecto a nivel del campo neuronal y a nivel de todo nuestro campo de energía. Entonces, todo esto para decir que el cerebro, el pensamiento y el movimiento no están separados. Que un movimiento es la exteriorización de un pensamiento y de una actividad cerebral. Pero podemos verlo en la otra dirección. Un pensamiento es una interiorización del movimiento. Empezamos experimentando algunos sentimientos. ¿Y qué es un sentimiento? Un sentimiento es cuando un pensamiento se carga de emoción. Es una alquimia de pensamiento y emoción. Eso es un sentimiento. Pero si dijéramos que realmente vamos a ir con la neurociencia afectiva y asumámoslo simplemente como una hipótesis, que mis emociones son procesadas en mi corazón antes de que se procesen en mi cerebro. Que mi corazón es un prodigioso cerebro periférico procesador de emociones. Podemos decir que en un sentimiento están conectados el pensamiento y la emoción, la cabeza y el corazón. Y cuando yo puedo conectar la cabeza y el corazón y el movimiento de las manos, ese movimiento de las manos que es la exteriorización del pensamiento y el sentimiento es muy poderoso. Pero cuando yo puedo llevar esto a un punto y estar en presente, por eso observábamos nuestras manos, ser el observador, ese efecto de las manos es muy profundo porque crea grandes movimientos de energía, así como la enfermera amorosa hace que el niño pueda crecer. Nosotros podemos crear movimientos de energía que crean relajación, que pueden crear analgesia, que pueden liberar beta-endorfinas, que pueden modular el sistema endocrino, que pueden generar un sentimiento de armonía global. Entonces vamos a nuestra parte final. Nosotros tenemos en las manos un prodigioso instrumento para promover nuestra salud, para mejorar nuestra salud, para crear salud. Somos creadores de salud. Si logramos conectar nuestras manos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y restaurar nuestra integridad, que es salud, si logramos a través de las manos quitar aquellos obstáculos que nos permitan ser relativamente sanos, entonces vamos a tener un instrumento maravilloso a nuestro alcance. Y es lo que vamos a tratar de hacer. No vamos a hablar de muchos mudras y de muchos movimientos con las manos y todas esas corrientes, sino que simplemente nos vamos a quedar en este mudra, lo vamos a hacer todos, ¿sí? Este mudra es el mudra de la totalidad. Condición para hacerlo, que el pulgar esté en contacto con todos los otros dedos. Entonces ocúpense de que el pulgar y todos los otros dedos estén en íntimo contacto. Todos deben tocar al pulgar, es lo primero. Segundo, llevar la conciencia a las manos, como hacíamos hace un ratito. Colocamos la conciencia en el cuenco de las manos y sentimos la energía que va normalmente a través de la circulación desde el cuenco de la mano hacia la punta de los dedos y sentimos la vibración. Tercero, vamos a colocar las manos delante de la frente, como a unos 6 centímetros de la frente, y vamos a sentirlas. Ahora vamos a colocar las manos muy cerca del cuerpo, en la zona de las sienes. Sintamos nuestras manos.
Luego las colocamos aquí atrás, cerca de la zona occipital, donde está el tallo cerebral, y sentimos. Ahora vamos a colocar las manos arriba, encima de la cabeza, y simplemente sentimos. Y regresamos las manos hacia la zona del timo, esta zona superior hacia la parte del manubrio del esternón, y sentimos. Y terminamos en esta forma. Vamos a mover las manos en esta forma, entre el timo y la cabeza, es decir, en la zona cefálica y la zona que está en la parte superior del esternón. Vamos a sentir. Recordemos los puntos un momentico. Primero, la zona de la frente. Segundo, la zona de las sienes. Tercero, la zona occipital. Cuarto, la zona de la cabeza. Quinto, la zona del timo. Y sexto, las dos zonas, cabeza y timo, al mismo tiempo. Cada una de estas posturas tiene una razón de ser. Desde el punto de vista de la energía, los puntos de acupuntura, el campo neuronal, las funciones del timo, en fin, pero no nos vamos a detener en ellas, es la primera parte. Este es el movimiento, es un movimiento consciente. Vamos a generar el movimiento delante de esos puntos. Ahora viene el sentimiento, que es muy importante. Ese sentimiento es un sentimiento de aceptación, de reconocimiento y de amor. Vamos a tener esas tres notas claras: aceptación, reconocimiento y amor. Y la aceptación tiene una connotación doble. Primero, acepto mis limitaciones, acepto mi enfermedad, acepto mis errores, o acepto mi fracaso, o acepto mi dolor de cabeza. Acepto aquello que tengo y que debo transformar. Lo primero es aceptarlo. Lo que no aceptamos no lo podemos transformar. El punto de partida hacia una genuina curación es la aceptación. Esa aceptación me sumerge en el acto creador. Primero, yo sé que solo no lo puedo hacer, pero yo estoy en un proceso creativo, en un proceso creador, hago parte de la gran corriente de la vida. Soy parte de Dios, sé que yo solo no lo puedo hacer, pero contando con Él o contando con el campo cuántico o el proceso creador lo puedo hacer. En segundo lugar, asumir que nosotros hemos participado en la creación de nuestros problemas, que los problemas de salud son un asunto de la manera como hemos utilizado nuestra conciencia, que eso no es algo que nos ha llovido del cielo porque sí. También nosotros somos responsables de nuestra propia salud. En tercer lugar, así como hemos sido creadores o co-creadores de enfermedad, tenemos el potencial de sanarnos, podemos estar sanos. Y en cuarto lugar, podemos tener ese potencial de sanarnos cuando experimentamos un poder interior. Ese poder interior es el poder del presente, el poder de la presencia, el poder sanador del alma, de esa instancia integradora que hay en nuestro interior. Si nosotros logramos conjugar todas estas cosas, utilizando los movimientos adecuados de las manos que tienen su razón de ser en la ciencia emergente, en la nueva psicología, entonces vamos a poder ayudarnos a sanar. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a escoger algo que queramos cambiar o que queramos mejorar, que sea importante para nosotros. Este resentimiento, esta amargura, este afán de criticar, este dolor de cabeza, este dolor de rodillas, no importa lo que sea físico o que sea psíquico, aquella pauta que nosotros queramos cambiar. Es lo primero que vamos a hacer. Lo hacemos mentalmente y nos vamos a decir, a pesar de, puntos suspensivos, a pesar de este dolor de cabeza, a pesar de este dolor de rodilla, a pesar de esta amargura, a pesar de esta tristeza, a pesar de esta depresión, a pesar de esta obsesión, es lo primero. Quiere decir, yo digo a pesar de, ahí estás, pero a pesar de, y ya viene una gran afirmación, y esa afirmación es yo.
Yo me acepto, es lo primero que vamos a decir. Lo segundo, me reconozco. Y lo tercero, me amo, sin ninguna condición. Aunque no se lo crean, aquí la palabra es muy importante, sobre todo si la palabra se asocia al movimiento, ¿sí? Lo que estamos haciendo. El pensamiento y la palabra se va a asociar al movimiento, al mudra, al movimiento de las manos. Y la tercera fórmula es, y siento en todo mi ser el amor total e incondicional de, según nuestro código de creencias, de Jesús, de Dios, de Buda, del poder universal, del campo cuántico. Es decir, aquí nos adaptamos a nuestro propio sistema de creencias, ¿sí? Es así como lo vamos a hacer. Entonces vamos a tratar todos de, primero, colocamos nuestras manos, llevamos la conciencia al mudra de la totalidad en nuestras manos, sentimos la energía del cuenco de las manos, las puntas de los dedos. Segundo, vamos a llevar las manos delante de la frente y vamos a ir repitiendo mentalmente, a pesar de esto o aquello que queramos transformar. Yo me acepto, me reconozco y me amo sin ninguna condición. Y siento en todo mi ser el amor total e incondicional del Creador. Llevamos las manos a la posición segunda y ahora lo vamos a decir en voz alta, solamente en silencio, aquello que queramos cambiar, ¿sí? A pesar de, yo me acepto. Todos en voz alta, duro. Me reconozco. Y me amo sin ninguna condición. Y siento en todo mi ser el amor total e incondicional del Creador. Ahora las manos hacia atrás, es muy importante esta postura. A pesar de, yo me acepto. Me reconozco y me amo sin ninguna condición. Y siento en todo mi ser el amor total e incondicional del Creador. Ahora vamos a la zona del timo. A pesar de, yo me acepto, me reconozco y me amo sin ninguna condición. Y siento en todo mi ser el amor total e incondicional del Creador. Y ahora arriba. A pesar de, yo me acepto, me reconozco y me amo sin ninguna condición. Y siento en todo mi ser el amor total e incondicional del Creador. Y ahora hacemos los dos movimientos alternativos. Cuando hacemos estos dos movimientos se unen no solo la cabeza y el corazón, sino la epífisis y el timo, la glándula pineal y el timo. Esto produce una respuesta de relajación al interior, tonifica el sistema inmunológico. Entonces vamos a repetirlo. A pesar de, yo me acepto, me reconozco y me amo sin ninguna condición. Y siento en todo mi ser el amor total e incondicional del Creador. Y ahora cruzamos las manos aquí. Es muy fácil hacer este mudra. Es el mudra de la mariposa o el mudra de la libertad. Aproximan una mano hacia la otra en este movimiento hasta que los pulgares queden entrecruzados. Las manos no deben estar en esta forma paralela, sino que giran de tal manera que se puedan liberar.
Si están así en esta posición, difícilmente se van a mover, pero si ustedes giran las manos, las liberan la superficie, al mirarse deben ver la totalidad de la palma de la mano, sentir la totalidad de la palma de la mano. Entonces van a proyectar las manos hacia esta zona del pecho, que es el cuarto centro, el corazón. Nuestro corazón a la izquierda, realmente energéticamente, nuestro corazón está ahí en el centro. Miren los pulgares se entrelazan y apuntan hacia arriba, hacia el timo. Ya sabemos por lo que hemos hecho que el timo se conecta a la cabeza. La epífisis y el timo están conectados y son clave del sistema inmune. Cuando nosotros movemos una mano, no solo estamos moviendo una mano, sino que estamos moviendo el hemisferio que le corresponde a esa mano. Y cuando movemos la otra mano, pues estamos moviendo el hemisferio contralateral. La energía se cruza entre los dos hemisferios. Cuando nosotros movemos las dos manos así delante del corazón, estamos conectando la cabeza y el corazón. Si conectando la cabeza y el corazón nosotros experimentamos un genuino sentimiento de aceptarnos, de reconocernos, de amarnos, de saber que somos dignos de amor, estamos restaurando nuestra autoimagen, nuestro autorreconocimiento y también nuestro sistema inmunológico. Esto es muy poderoso, se está haciendo en muchos lugares del mundo, es una parte emergente de la nueva psicología, en muchas clínicas del dolor en todo el mundo se está realizando y hemos visto que tiene un efecto analgésico y relajante que muchas veces es superior al de los opioides y al de todos los hipnóticos y relajantes que utilizamos en nuestra farmacopea tradicional. Entonces terminamos sellando todos esos programas que hemos expuesto con este mudra de la libertad. Entonces, mientras aleteamos, ojalá vigorosamente, delante de nuestro cuarto centro, en esta forma, nos volvemos a repetir, a pesar de, lo repetimos mentalmente, aquello que nosotros aceptemos que no está bien y que queramos mejorar. Yo me acepto, me reconozco y me amo sin ninguna condición. Y siento en todo mi ser el amor total e incondicional del Creador. Alguna vez yo regresé a Medellín después de un periplo por algunos países y estaba en un restaurante y encontré una mujer muy joven, muy linda, que llegó, me hizo así todo este ritual de desarrollo, pero no se quedó en la apertura, sino que me abrazó. Obviamente era una situación un poco embarazosa porque ahí estaba Margarita, mi señora, al lado, que miraba un poquito extrañada, así como si yo me hubiera encontrado con una vieja amiga. Yo al principio estaba tímido y medio congelado, pero ya luego la abracé, sentí que era un abrazo muy sincero. Y entonces me dice, mire doctor, es que yo fui a un seminario, recuerda, un seminario como esto, ¿sí? Usted nos enseñó la técnica del mudra de la libertad, de la formulación de los pensamientos y del autorreconocimiento. Y yo tenía una artritis reumatoidea muy severa. Usted mismo me vio, me habían visto todos los intergéticos, todos los reumatólogos, todo. Esto nunca se me había mejorado, pero ella movía sus dedos como si fuera un pianista y bailaba y me decía, pero mire que ahora tengo mis articulaciones totalmente libres. Pues esto no es un caso excepcional. Son muchos los pacientes con enfermedades crónicas realmente difíciles. Esto no reemplaza de ninguna manera la medicina, es una autoayuda, es complementaria, pero allí donde nosotros no teníamos nada que hacer, no teníamos esperanza, empezamos a descubrir que el pensamiento, el sentimiento y el movimiento adecuado de las manos pueden ser medicamentos maravillosos para gestionar nuestra salud y sobre todo para crear salud. Somos creadores de salud. Bien, es lo que yo les quería decir. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo y espero que lo pongamos en práctica, que es muy sencillo.
Bueno, tenemos un pequeño espacio para, ¿cómo? 10 minutos. Tenemos 10 minutos para lo más importante, y es que ustedes expresen sus inquietudes, sus preguntas. Cuéntame. Pero ya que podemos aprender de usted, tenemos este privilegio, un comentario sobre este tabú, valor y energía sexual. Claro, los podemos saber. El sexo es sagrado, es el ritual de la vida. Nosotros hemos asociado sexualidad y genitalidad. Pero sexualidad no es genitalidad, ¿no? Sexualidad representa atracción entre los pares de opuestos para revelar su complementariedad, y eso es creativo. Así que casi que el sexo empieza a manifestarse biofísicamente cuando dos átomos de hidrógeno se unen y se funden en un átomo de helio y se libera esa portentosa energía que nutre la Tierra, ¿no? Diciéndolo de esa manera. También cuando hay la atracción a nivel del reino vegetal, el mismo reino mineral, el reino humano, toda esa energía fundamental, esencial, primaria de la libido en el caso del ser humano, es lo que llamamos el sexo. Pero el sexo es como encender el fuego. Cuando ustedes tienen un fueguito pequeñito como el de un fósforo, eso lo llamamos eros, ¿no? Eros dura lo que dura la luna de miel, es decir, no más de 15 días. A los 15 días ya lo que sigue es lo otro, que es lo bonito del amor. Así que esa es la chispa, pero la chispa no es el sexo, la chispa no es el amor, la chispa es eros, es el impulso que es el encendedor. Luego viene encender un leño. Encender un leño es el arte de vivir una vida sexual que nos complemente, que nos complete y que libere una energía más o menos permanente, ¿sí? Pero ya luego viene ese fuego consumidor, ese fuego que no te consume, ese fuego que no genera apego, ese fuego liberador, ese fuego que nace del corazón. Y ese es el genuino amor, cuando el sexo está inundado por esa energía del segundo amor, del genuino amor. Cuando es el corazón el que mueve la genitalidad, entonces no hay dependencia, no hay adicción, ¿sí? Hay fidelidad, hay constancia, hay permanencia, hay un genuino amor, pero ese genuino amor tiene que ver con una energía que nosotros nos hemos olvidado mucho de ella, y es la energía de la voluntad. Es decir, para mantener encendido el fuego hay que tener la voluntad de amar. Y la voluntad de amar es soplar y soplar y soplar, ese es el aliento de la vida. Es decir, tú tienes que avivar el fuego. Y avivas el fuego todos los días cuando optas, la vida es decisiva, cuando tú optas por el amor, cuando tú optas por amar. Así que amar verdaderamente es enamorarse todos los días, ¿sí? Si yo te veo a ti y te veo como te vi ayer o antier o hace 20 años, no estoy viendo a nadie porque tú eres nueva, pero si yo veo ese misterio profundo del amor que están haciendo cada segundo, entonces yo tengo una mujer nueva, un hombre nuevo todos los días porque te estoy viendo con ojos nuevos, y esos ojos nuevos son los ojos del corazón. Eso implica que amar significa, 1, ordenarse, 2, renovarse, 3, expresar una fuerza magnética atractiva que nos une, que nos funde, y esa es la fuerza de la misma evolución. Yo me excuso que no pueda profundizar mucho más porque todo esto relativo a eros, sexo y el amor es mucho más profundo, pero claro, sin amor la vida no tiene sentido. Qué bueno que nosotros reencantáramos la vida, nos enamoráramos de la vida, tuviéramos devoción por la vida, recuperáramos nuestra pasión, nuestro sentido de pertenencia, devoción por nuestra familia, devoción por nuestras causas, devoción por nuestra patria, porque es que una vida sin devoción no merece la pena ser vivida, y esa devoción realmente es la canalización de esa fuerza del amor.
Y qué bueno que nosotros no cayéramos en el mundo de la dependencia. El mundo de la dependencia es simplemente el mundo de la adicción, en que aquello que llamamos amor lo vivimos no desde el centro, desde el corazón, sino desde la periferia, desde la genitalización. Bueno, tenemos un tiempo para otra preguntita y nada más. No hay más preguntas. Entonces, 3 cositas en un minuto. Obstáculos para poder seguir este sendero de la creación de la salud. Primer gran obstáculo, falsas creencias. Esto es muy importante. Nosotros estamos llenos de cucarachas en la cabeza. Tenemos muchas creencias que son falsas, que no corresponden a la verdad, no a una verdad externa, sino a la verdad de nuestro ser. En segundo lugar, la falta de perdón. Es bien importante. Todos nosotros nos equivocamos. El error ha sido nuestro mejor maestro. En el presupuesto de la vida hay que poner el fracaso. Sin fracaso nosotros nos perdemos los mejores maestros. Hay que aprender a fracasar y aprender a perdonarnos, ¿sí? Y en tercer lugar, las conductas autodestructivas. Si yo tengo una falsa creencia, por ejemplo, que tengo que ser perfecto, no me permito el error y me juzgo por el error y no me perdono, y como me juzgo y me declaro culpable, entonces, muy a pesar mío, estoy generando conductas autodestructivas. A pesar de que yo lo entienda, estoy con conductas que me destruyen, pero es porque me estoy autocastigando. En conclusión, dejen pasar el pasado, perdónense, declárense inocentes, acéptense a pesar de todos los errores que ya Dios nos perdonó aquí. El gran lío es que nosotros no acabamos de perdonarnos. Bueno, muchas gracias.